No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es una frase muy poderosa, maravillosa, que encontramos en la Escritura. Así es. No seáis vencido de lo malo, sino más bien vence con el bien el mal. Es una frase muy profunda, con mucha connotación, que nos invita a sobreponernos a nuestro ego y a nuestros intereses personales, de ser reparados o reconocidos o de ser tenidos en cuenta. ¿Por qué? Porque seguramente en algún momento recibimos del entorno un ataque, una respuesta correcta, cualquier circunstancia que se nos pueda presentar, que a interpretación tradicional pudiese ser considerada como un ataque o una amenaza. El Señor nos dice, cuando estén ante esas circunstancias y deban responder en ese mismo tono, no se dejen capturar por su humanidad. Tienen que elevarse al estándar de lo espiritual y transformar eso que ustedes están recibiendo de mal, transformarlo en algo bueno. ¡Wow! Cada día me sorprendo, queridos amigos, de ver la profundidad de la Escritura. Es un mensaje totalmente irreverente a con las reglas de oro de esta sociedad. Esta es la sociedad de los derechos para todos, derechos para cualquiera, para los jóvenes, para los que piensan distinto, derechos y más derechos y más, y cada vez más derechos. Pero el cristianismo es un antagonismo a eso, es todo lo contrario. Es dar y dar y dar. Es una renuncia absoluta al egocentrismo, al miedo y al temor. Los mensajes que el Señor Jesús nos trajo nos empoderaron para que pudiésemos hacer lo que Él dijo. Ustedes van a poder hacer cosas mayores, o no mayores en proporción de porque Él resucitó 10 muertos, nosotros vamos a resucitar 20 muertos. No, no debemos tomarlo de esa manera literal. Lo que Él dio a entendernos es que Él se iba a ir y no iba a alcanzar a colocar en práctica todas estas enseñanzas de vida. Y nosotros sí las podíamos colocar en práctica. Cuando Jesús, el maestro de la vida, abandonó su ministerio quedó con 120 personas. ¿Cómo les parece? Bueno, un grupo parecido al que hay en nuestra comunidad hoy. Alrededor de 40 familias. Por 3 personas aproximadamente. Ese fue todo el andamiaje que quedó montado cuando el Señor Jesús parte de este mundo. Y en el día de Pentecostés, en el aposento alto, cuando hubo que definirse, cuando hubo que decidir, bueno, ustedes realmente son de Cristo, ahora va a haber persecución, ahora viene una cantidad de circunstancias, y la mayoría dijo, no, yo mejor no me arriesgo, y solo quedaron 120. ¿Cómo les parece? Después de esa muchedumbre tan grande que solo iban a donde estaba Jesús a recibir. Lastimosamente, así se predica hoy el cristianismo. Vengan a recibir. Que tengo una dificultad, vengan que aquí oramos. Que tengo un problema con mis hijos, vengan que aquí oramos. Que tengo un problema financiero, vengan que aquí oramos. Y se llenan las organizaciones de personas que llegaron porque estaban buscando algo, pero quizás no por la verdadera motivación que era nacer de nuevo y encontrarnos con la vida y entender que con Dios o sin Dios, hoy en el planeta hay miles de millones de seres humanos enfrentando circunstancias buenas y malas, y eso no lo determina el que sea cristiano o no. Son simplemente las paradojas de la vida.
Solo que en las predicaciones del día a día se lleva la atención solo a las cosas buenas. Pero solo les voy a colocar un ejemplo. Juan el Bautista, primo de Jesús, cercano de Jesús, el pregonero más estoico, más irreverente, más frío, sin miedo para predicar la palabra, como él, no lo ha habido. De él, el mismo Jesús escribió que no se había levantado ninguno como él. Fue el pregonero, fue el responsable de romper un oscurantismo de más de 400 años. Fue quien recibió una revelación personal, no que plasmaba una doctrina, sino a ti, como lo expresó él. El que me envió a bautizar me dejó una señal sobre quien tú solito veas esto. Ese es el que bautiza con el Espíritu de Dios. Ese hombre terminó en la cárcel injustamente por predicar la verdad. Su fe fue probada porque dudó en la cárcel después de haber sido un predicador de convicciones firmes. Y por último, como si Jesús fuera un indiferente, murió en la cruz mientras el Señor Jesús, muere decapitado mientras el Señor Jesús todavía no llegaba a la cruz. Nos preguntaríamos, ¿cómo pudo haber dejado el Señor Jesús, si eran tan cercanos, que muriera Juan el Bautista, si fue su pregonero? Pareciese entonces que esto de ser cristiano no tiene sentido, porque cuando uno necesita de Dios, no tienes las respuestas. Queridos amigos, la palabra éxito en el diccionario del reino de los cielos es totalmente distinta a lo que nos han enseñado a nosotros. Esta sociedad está creando una cultura de buscadores de la felicidad a cualquier precio, pero es todo lo contrario a lo que el Señor Jesús nos enseñó. Así que en estas escrituras que estamos leyendo tan profundas, que están aquí en este capítulo 7 de Mateo, los capítulos que siguen de aquí en adelante son sencillamente extraordinarios. Así que de verdad que ya estoy fascinado de lo que viene. Sin embargo, vamos a concluir una enseñanza que está ahí en el verso 6 del capítulo 7, quizás un poco incomprendida, porque se le ha dado una interpretación mística a la palabra de Dios, como si este fuera un libro lleno de bendiciones y de mantras y de perlas, que aquí use este verso, que con este verso te da bendición. ¿Qué haríamos entonces con este versículo que dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen? Bueno, tremendo este verso. Lastimosamente fue mal utilizado por los judíos, porque ellos llegaron a tratar a todos aquellos que no fueran judíos bajo este prisma. Los miraban bajo estos lentes. Por eso a veces escuchamos expresiones peyorativas, que como los perros, dice Pablo. Porque los judíos empezaron a ver a todo aquel que no fuera judío como un perro, como alguien lejano, como alguien que no tenía los beneficios de la gracia de Dios. Esa fue una de las malas interpretaciones. Recuerden que interpretar malas escrituras trae consecuencias nefastas, y las interpretan los neófitos y los maestros, porque fueron los maestros de Israel los que malinterpretaron muchas de las escrituras que todavía siguen guiando a muchos líderes en el día a día y que además lo enseñan. Así que recordemos que siempre para hacer una interpretación tenemos que hacer el contexto para saber qué fue lo que Jesús quiso decir en este momento. Así que lo primero que tenemos que entender es que los perros físicos reales, esos que se meten en nuestras camas hoy y nos sacan de ahí, esos que roncan con nosotros, que prácticamente corremos tras ellos todos los días, no eran los mismos perros en la época de Jesús. Los perros no eran las mascotas preferidas en la época de Jesús. Los apetecían cuando eran utilizados
para cuidar las ovejas. De lo contrario, los perros andaban en las calles y eran una especie de animales feroces y mordían y producían asco y eran deplorables. Entonces causaban una sensación nefasta, como de decirle, quítese de acá o chiste, chiste perro. Y ahí vienen todas esas expresiones. Si yo ya pongo en mi mente la figura de un perro rabioso, sucio, y que en cualquier momento puede atacarme, y que además es desagradable, y es una fiera que en cualquier momento podría atacar a un joven o a un niño, voy a poder entender esto. Sin esa información, voy a malinterpretar este versículo. Seguramente los que están escuchando también este video o este audio para hoy, recordarán que los cerdos en alguna época atrás no se criaban en serie como se hace hoy, sino que los cerdos mantenían por los campos, comían, de ahí el término omnívoros, comían basura, comían cosas horribles, es decir, e incluso algunos cerdos podían comer restos humanos. Y para los judíos, un cerdo era deplorable. De hecho, dentro de los mandamientos, ellos tenían uno y era no comer cerdo. Para acabar de completar, un general romano llamado, o no sé si fue Vespasiano, el que sacrificó como entre el año 150 y 170, sacrificó una marrana en el templo de adoración y les hizo comer carne de cerdo a los sacerdotes, porque todo el mundo sabía que para los judíos un cerdo era algo horrible, era algo que ni lo podían tocar, les causaba fastidio y les causaba asco y era todo un desagrado. Ya teniendo esta perspectiva de lo que era un cerdo y lo que era un perro en la mentalidad de un judío, es que ahora sí podemos entender qué fue lo que el Señor Jesús quiso decir. Adicional a eso, cuando se sacrificaban en el templo, los sacerdotes podían comer del cordero sacrificado. Se comían, los sacerdotes podían comer esa carne que había sido sacrificada, que había sido ofrendada en fuego en el altar, y es más, podían llevar para la familia en la casa. Pero ¿qué sucedía? Que no podían echarle de ese alimento a los perros. ¿Ven ustedes cómo se van aclarando las cosas? Porque en esa época, en la teocracia, las cosas eran santas. Las cosas, los utensilios, el pan de la proposición, eran las cosas a las que se les daba santidad, las vestiduras. Entonces tenían un mandamiento preciso que cuando sacrificaran, eso que sobraba y que no alcanzaban a consumir, no se lo podían echar a los perros ni a los cerdos. ¿Cómo les parece? Ahora tenemos todavía mucha más luz. Estamos entendiendo. Pero Jesús, nuestro Maestro, quiere llevarnos más allá para que tengamos una enseñanza espiritual. Seguramente ustedes han leído un texto del apóstol Pedro que dice, voy a colocarlo en los términos reales, dice, la marrana lavada vuelve y se revuelca en el pantano, y el perro que ha vomitado se vuelve a comer su vómito. Es decir, esas expresiones que ellos usaban referente a la conducta de un cerdo o de un marrano en términos latinos o de un perro de esa época eran terribles. Y también Salomón termina diciendo, como joya, como zarcillo en el hocico de un cerdo, es la mujer que no es sabia, que no sabe conducirse y aprovechar su hermosura. Entonces, todas estas culturas estaban muy marcadas en el pensamiento del pueblo judío. Y él les está diciendo, pero ahora ustedes no pueden lanzar lo sagrado a lo que no es sagrado, hasta sus propias vidas. Seguramente ustedes se encontrarán un día en medio de una reunión donde hay personas con comentarios obscenos, vulgares, y que tú te sientes, tú no podrías, ¿qué haces tú ahí? ¿De qué hablarías en ese momento? ¿Cómo lanzarás lo sagrado? Ahí se dice que no lanzaran lo sagrado ni las perlas. El significado es muy similar.
La raíz simplemente tiene que ver con algo que ya ha sido dedicado a Dios, que ya ha sido consagrado a Dios. Y ese es el desafío de esta sociedad, que es necesario que convivamos en algunas circunstancias. ¿Dónde estará la línea invisible que conoce Dios, que a nosotros nos cuesta tanto trabajo identificar para saber cuándo lo sagrado que somos nosotros, cuándo lo sagrado que es nuestra vida, no está cruzando esa línea? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, ya, gracias, fue Antíoco Epifanes, así es. ¿Qué quiere decir con esto? Gracias, apreciado William. ¿Qué quiere decir con esto, mis queridos líderes y amigos y hermanos? Que esa enseñanza es que nosotros debemos ser lo suficientemente sabios para entender en qué momento podemos hablar y vivir de acuerdo a lo que ha sido consagrado y separado para Dios. Un ejemplo, ¿qué haríamos nosotros en una celebración en los sitios que no son indicados? Me explico. No vamos aquí a pensar que entonces no vamos a ir donde nuestro primo y hermano porque se van a casar y ellos allá no conocen. No tenemos que saber cuidar la línea entre lo fanático y entre lo equilibrado. Pero distinto sería entrar en un antro donde yo ya sé que está totalmente dedicado a lo que no es agradable a Dios y donde hay licor, droga, humo, intenciones de adulterio y fornicación. Y yo que estoy dedicado y sagrado a Dios, estoy lanzándome como perla a ese lugar de desagrado, mezclando lo sagrado con lo que no lo es. Es un mensaje que nos lleva a pensar que cuando ya nosotros hemos nacido de nuevo, como Cristo lo dijo, ¿y qué comunión tiene la oscuridad con las tinieblas? Ya no somos de esa, ya no podemos nosotros convivir en las mismas culturas, en los mismos espacios, ya no somos los mismos. Ya empezamos a notar que no encajamos, que somos consagrados a Dios y que nuestras vidas ya no nos pertenecen, le pertenecen ahora a Él. Y su palabra es muy clara cuando dice, no presten sus miembros, no presten sus ojos. Y es algo que me ha estado causando mucha impresión. Y es ver cómo hoy la sociedad, el mundo de información, le decía a mi hija estos días, la información que tú coloques repetitivamente en tu mente terminará arrastrándote y convirtiéndote en eso. Y los valores con los que te vas a comportar van a ser los que vayamos colocando. Entonces, este mensaje que el Señor Jesús dio en su momento, ya no lo podemos aplicar de esa manera porque ya los perros no son, ya tenemos hasta mascotas puerquitos en nuestras casas. Ahora debemos, como dijo Pablo, ahora nosotros como peritos debemos entender que las perlas y los sagrados son nuestras vidas, que cuando las hemos dedicado a Él, ahora están separadas y no se pueden mezclar con lo pagano y con lo que no es agradable a Dios. Como dice su palabra, así como uno murió por nosotros, ahora todos vivamos para aquel que murió por nosotros. Señor, te damos gracias por este mensaje para poder entenderlo cada día más.